Ya que sabemos o conocemos el teorema de Cayley-Hamilton, entonces ahora vamos a ver cómo se aplica o en qué o cómo nos va a ayudar para estudiar los sistemas lineales, los sistemas dinámicos lineales. Bueno, hay que acordarnos rápidamente de que lo que nos dice el teorema de Cayley-Hamilton nos dice que si el p de lambda es el polinomio característico de una matriz cuadrada de n por n, entonces la matriz de n por n satisface ese mismo polinomio, ¿no? Satisface su propio polinomio característico. Esto quiere decir que si p de lambda es esto que está aquí, yo sustituyo lambda, ¿no? En lugar de lambda yo pongo la matriz A, y obviamente con los respectivos cambios. Por ejemplo, aquí la identidad, aquí no aparece, aquí es 1, aquí es la identidad, A0, alfa 0. Entonces serían, si alfa 0, alfa 1 hasta alfa n menos 1 son los coeficientes del polinomio característico, si yo hago lo mismo para la matriz A, me va a dar que este polinomio de A es igual a 0, ¿no? Eso es lo que nos dice Cayley-Hamilton. El primer resultado, el inmediato que podemos obtener de esta ecuación que tenemos aquí, es que yo puedo despejar a la n de esta ecuación y me va a quedar que a la n yo la puedo escribir como una combinación lineal, ¿sí? Con coeficientes menos alfa n menos 1, menos alfa n menos 2 hasta menos alfa 0, ¿sí? Una combinación lineal donde yo puedo representar a la n usando esos coeficientes y las potencias de a a la 0, ¿no? Que es la identidad, hasta a la n menos 1, ¿no? O sea, yo puedo representar la enésima potencia de a como una combinación lineal de las n-1 potencias anteriores. Eso es muy importante porque nos va a permitir más adelante estudiar cosas como la controlabilidad y la observabilidad de los sistemas dinámicos lineales de una forma más sencilla. Ahora, la aplicación que ahorita en la cual nos vamos a centrar es la del cálculo de funciones matriciales usando Cayley-Hamilton. Las funciones matriciales, voy a aclararlo, analíticas. No es cualquier función matricial, tiene que ser una función analítica, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser analítica? Bueno, porque si nosotros tenemos una función escalar, f de s, si es una función analítica, entonces alrededor de algún punto, ahorita no me voy a meter mucho en la parte técnica de esto, pero sabemos que se puede escribir alrededor de algún punto en algún subconjunto de Cn, ¿no? Del plano complejo de los o incluso de Rn también está incluido ese caso de R. Bueno, en este caso si es escalar es de R, ¿no? Si es de R, entonces se puede escribir f de s, si es analítica, se puede escribir como un polinomio, ¿sí? Con los coeficientes gamma k, ¿no? Puede ser, en el caso más sencillo, un coeficientes en los reales, pero se puede también asumir que son coeficientes complejos, ¿sí? En los complejos. Bueno, entonces, como se puede expresar de esta manera una función analítica, podemos dividir esta función, este polinomio, que si se dan cuenta es un polinomio de orden infinito, por así decirlo, con una cantidad infinita de coeficientes gamma, ¿no? K va de 0 hasta infinito, entonces tenemos un polinomio que lo tendremos que extender a infinito y solamente cuando esto es infinito va a ser igual a la función, ¿no? Pero si nosotros tenemos ese polinomio y lo dividimos entre otro polinomio, ¿no? En este caso de orden finito, ¿no? Vamos a pensar que su p de s es un polinomio de orden n, ¿no? Entonces haciendo la división larga, pues vamos a obtener un cociente q de s más un residuo r de c entre el polinomio que estamos dividiendo, ¿no? Aquí lo interesante es que q de s va a ser un polinomio, ¿no? Que si p de s es un polinomio de orden n, el residuo no puede ser del mismo orden, tiene que ser de un orden menor, entonces el residuo r de s es un polinomio de a lo más orden n-1.
Esta expresión que está aquí normalmente la encontramos, más comúnmente la vemos de la siguiente forma, que es f de s, la podemos despejando de aquí, multiplicando por p de s, lo podemos expresar como el polinomio p de s por el cociente q de s más el polinomio residual r de s. ¿Y eso cómo se relaciona con el teorema de Cayley-Hamilton? Bueno, pues resulta que si p de s es el polinomio característico de nuestra matriz A, ¿no? Entonces yo puedo evaluar esta función en A, yo puedo agarrar esta función que es una función escalar y en lugar de poner S, que es un escalar, voy a poner la matriz A. Entonces esto del lado derecho evaluando, ¿no? Me va a quedar que es el polinomio A de A por el polinomio del cociente Q de A más el polinomio del residuo R de A. Pero por el resultado de Cayley-Hamilton, que dice que el polinomio característico de A evaluado en A es igual a 0, esta parte que está aquí, ¿sí? Pues se va a cancelar. Y lo que me va a quedar es que la función f de A va a ser igual al polinomio residual evaluado en A. Pero el polinomio residual es simplemente un polinomio de orden a lo más n-1. Ya no es un polinomio infinito. Si se dan cuenta, empezamos con el polinomio infinito. Todo esto que está aquí sería el polinomio infinito. Pero si evaluamos en A, resulta que nos vamos a quedar únicamente con un polinomio de orden n-1, a lo más n-1. Entonces tiene n coeficientes, no infinito, ¿no? N es un número menor a infinito, que n de hecho es la dimensión de la matriz A. Entonces aquí por eso puse importante. R de S es un polinomio de orden a lo más n-1, por lo que R de A siempre se puede expresar con n coeficientes. ¿De qué manera? Pues de esta manera, como está aquí, ¿no? R de A es un polinomio en A, entonces tiene los coeficientes betas, ¿no? Pero nada más son n coeficientes, nada más que aquí va a ir beta de 0, beta 0, que es el independiente, más beta 1 por A, más beta 2 por A cuadrada, más beta n-2 por A a la n-2, hasta beta n-1 por A a la n-1. Entonces, yo ya estoy encontrando una manera de expresar esta función, ¿sí? Que es una función de una matriz, que del lado izquierdo puede ser cualquier función analítica. Recordemos que una función analítica es una función que es infinitamente diferenciable y la cual tiene una expansión en serie de Taylor, o sea que su expansión en serie de Taylor existe, solamente para aclarar ese punto. Entonces yo de este lado tengo una función analítica, puede ser ¿cuál? Pues por ejemplo seno de A es un ejemplo. Seno de A es una función analítica, entonces yo del lado izquierdo tengo seno de A y del lado derecho tengo un polinomio de orden n-1 en A. Entonces solamente tengo que saber cuáles son estos coeficientes y como esto es una igualdad, pues estaría calculando esta función analítica, nada más haciendo la suma, esta suma finita, ¿no? De j igual a 0 hasta n-1, y si yo conozco los coeficientes beta j, ¿no? Si yo los conozco, pues entonces ya terminé, ya calculé seno de A. Por ejemplo, o cualquier función analítica. La pregunta es cómo calculo esos BI o beta J, beta I o beta J. En este caso son beta J, le voy a dejar aquí beta J. Vamos a ver el caso escalar, ¿no? El caso escalar era que si yo tengo este polinomio residual, ¿no? Y yo lo evalúo en lambda, ¿no? Así le voy a llamar. Yo sé que originalmente era RDS, pero ahora va a tener una connotación especial que sea lambda, ¿no? Entonces nada más voy a cambiar la A por lambda, ¿no? Lambda es un complejo especial que ahorita voy a explicar. Ya sabemos por dónde va esto. Entonces R de lambda pues es beta n-1 por lambda a la n-1 más beta n-2 por lambda a la n-2. Así nos vamos hasta beta 1 por lambda más beta 0. Y lo expresamos de esta manera. De esta manera compacta, que es la suma finita de beta j por lambda a la j de 0 a n-1. Ahora, si sustituimos en lugar de lambda cualquier variable, elegimos un número particular, específicamente
agarramos los valores propios de la matriz A, los valores propios lambda i, ¿no? Recordemos que si es una matriz de n por n, pues debe tener n valores propios, ¿no? Entonces yo sustituyo, aquí vamos a pensar que i es igual a 1, ¿no? Entonces voy a sustituir en la ecuación esta que está aquí, ¿no? Recordemos que tendríamos f de lambda i, ¿no? Sería igual a p de lambda i por q de lambda i más r de lambda i. No es cualquier lambda, estoy sustituyendo en un valor propio, lambda i. Entonces, como es un valor propio, pues es una raíz del polinomio característico, y si es una raíz del polinomio característico, esto es 0, por lo tanto todo esto es 0, y me va a quedar lo mismo que en el caso matricial. F de lambda i, la función evaluada en ese valor propio, va a ser igual al residuo, a la función residual r de lambda i. ¿Cuál es la función residual? Esta que está aquí, evaluada en lambda i, que es esto. Entonces, para cada valor propio se cumple esta igualdad. ¿Cuántos valores propios tengo? Tengo n valores propios. ¿Cuántas betas necesito calcular? Pues vamos a necesitar calcular n betas. ¿Por qué n betas? Porque j va de 0 hasta n-1. Entonces tengo beta 0 hasta beta n-1, pues son n betas. Entonces tengo n ecuaciones. Estas son n ecuaciones. Una para cada lambda i, y voy a tener las n incógnitas, ¿no? Otra vez aquí es beta j, ¿no? Entonces i y j van de 1. Bueno, i que es el valor propio, ¿no? Va de 1 hasta n, y j va de 0 hasta n-1, ¿no? Entonces tengo n ecuaciones con n incógnitas. Solo hay un detalle: estas ecuaciones solamente voy a obtener un conjunto de ecuaciones linealmente independientes si todos los valores propios, lambda i, son diferentes. Esto quiere decir que no haya raíces repetidas de este polinomio lambda igual a 0. El polinomio característico no tenga raíces repetidas. ¿Por qué? Porque si tiene raíces repetidas, entonces voy a tener dos ecuaciones que son idénticas, porque la evaluación en el mismo número me va a dar exactamente la misma expresión. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿O qué pasa si hay valores propios repetidos? ¿Qué pasa si hay raíces repetidas? Entonces podemos hacer un truco utilizando las derivadas. Más que un truco, esto no me voy a meter mucho, simplemente es que se pueden obtener las ecuaciones que nos hacen falta, ¿no? Si hay valores propios, ¿no? Vamos a pensar que el valor propio lambda i está repetido m veces, o su multiplicidad es m. Entonces esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación, aquí es la ecuación 1, no apareció el número, pero es la ecuación 1, se puede generalizar, ¿no? Derivando, calculando las derivadas de ambos lados, ¿no? Empezando por, aquí es la derivada, L empezaría en 0 y derivaríamos hasta el número de veces que aparece ese mismo valor propio menos 1. Vamos a pensar que aparece dos veces, entonces L empezaría en 0. La derivada 0, por así decirlo, de la función f de s es la misma función f de s. Evaluamos s en ese valor propio que aparece m veces. Lo igualamos a la derivada 0 del polinomio residual, que es, si la derivada 0 nuevamente es el polinomio residual, aquí tendríamos para L igual a 0, tendríamos f de lambda i igual a r de lambda i otra vez, ¿no? Ok, entonces ya tendríamos una ecuación. Si vamos a pensar que está repetida dos veces, ¿no? Entonces nos faltaría, aquí tendríamos 2 menos 1, 1. Entonces tendríamos que calcular la derivada, ¿sí?, de la función f de s con respecto a s, y luego evaluar en s lambda i. Y del lado derecho lo mismo, ¿no? La derivada del polinomio residual evaluada en lambda i, y ya tendríamos dos ecuaciones, ¿no? Entonces ya tenemos dos ecuaciones linealmente independientes, aunque tengamos el mismo
valor propio repetido dos veces, ¿no? Entonces esto nos va a dar en su conjunto, con todos los demás valores propios, n ecuaciones linealmente independientes, ¿no? Entonces esta es la manera, digamos, esta es la fórmula, si lo quieren ver así, de cómo calcular estos coeficientes beta, ¿no? Al final de cuentas nos van a quedar este lado izquierdo, es una función donde aparecen beta 1, beta 2 hasta beta 0 hasta beta n menos, perdón, este lado. El lado derecho de esta ecuación, aquí va a aparecer beta 0, beta 1 hasta beta n menos 1. Del lado izquierdo es la derivada de una función analítica, entonces siempre existe. Ajá. Esta es la derivada, esta es derivada de una función analítica, De hecho, no nada más existe m menos un veces, sino existe una infinidad de veces, entonces no hay problema en este sentido. Y de este lado derecho son funciones que dependen de betas, y al final de cuentas vamos a tener n ecuaciones cuyas n incógnitas son las betas que vamos a resolver, ¿no? Entonces de estas ecuaciones que están aquí, para cada lambda i, ¿no? Que va de i igual a 1 hasta n, pues obtenemos las betas, y con las betas ahora sí me puedo regresar, ya que calculé las betas, las voy a sustituir en esta expresión, y yo sé de esto que había escrito aquí, que f, la función, ¿no? F de a es igual a el polinomio residual evaluado en a. Entonces, si ya tengo las betas y ya las evalúo aquí, entonces directamente esto es f de a. Podría ser lo que les comentaba, seno de a. Y el seno de a lo puedo escribir como una combinación lineal de los exponentes de a desde 0 hasta n-1, donde las betas las calculé como acá expliqué. Bueno, un detalle que estaba olvidando mencionar y que es importante es que no solamente funciona esto para funciones analíticas, o sea, ese es un caso que vamos a necesitar, pero puede ser para cualquier función polinomial. Por ejemplo, para calcular un polinomio que sea mayor, una función polinomial de a, ¿no? Porque puedo hacer el mismo truco, no puedo dividirlo mientras ese polinomio me genere un residuo. Pues se vale usar esto, ¿no? El caso extremo es el caso de la función analítica, no es necesario que sea una función analítica, pero para lo que nos va a interesar, que es el caso exponencial, ¿no? Esta es una función analítica, entonces por eso expliqué el caso de las funciones analíticas, pero puede ser una matriz, ¿no? Por ejemplo, a la 100, ¿no? O a la 101, puedo calcular estas funciones, ¿no? Utilizando también el teorema de Cayley-Hamilton, o a la 101 más a la 98, ¿no? O cosas así. Entonces funciones polinomiales de la matriz A también se puede usar esta misma idea, porque el truco está en esta parte, que es la parte de generar el residuo, ¿no? Nada más es una aclaración.